Hola, mi nombre es María Belén Villaseñor Fragoso de tercero A. En este video les voy a explicar las épocas literarias de la historia en una línea del tiempo. Caracterizada de la época del romanticismo, llevo una indumentaria femenina básica del romanticismo, que es un vestido enterizo o un vestido compuesto por falda y cuerpo. Pues la falda debe de tener una caída acampanada con elementos decorativos cerca de la pantorrilla. Pueden ser algunos volantes, alguna pasamanería, flocaduras, bordados, etc. Estas chicas acostumbraban a tener cubiertos sus hombros con algunas mangas muy exuberantes o alguna chalina. Ok, acerca del peinado, bueno, estoy usando un peinado femenino que era característico en ese tiempo, pues en ese tiempo la moda era algún moño ajustado detrás de la cabeza o algún tocado con grandes piedras o algo exuberante. Del lado lateral llevaban algunos rizos que caían para que el rostro se pudiera ver más alargado, y el moño que hacía que sus rizos delanteros y la gesticulación de la cara se adelgazaran. Pues así lograban la forma ovalada de su cara, la ilusión, pues era algo muy atractivo en esa época. Ok, la época preclásica. La época preclásica abarca desde principios del siglo XIX a.C. hasta el siglo VIII a.C. Esta época se le llama un tanto mítica, pues los humanos en ese momento de la historia pensaban con preocupación acerca de explicar el porqué del origen de nosotros mismos, del mundo y del universo. Bueno, esto es algo que ayudó a nuestra civilización para poder crear aspectos como las relaciones entre el ser humano y Dios, y la explicación de los fenómenos naturales, el origen de la población, de las primeras costumbres, etc. Bueno, esto tuvo origen en países como la India y China. Después se fueron extendiendo y empezaron a tocar otras zonas como el Medio Oriente, y en el Medio Oriente Judea y Egipto. Bueno, los primeros indicios de esto, ellos no tenían algún papel o algo en donde escribir en ese entonces. Entonces sus historias y su forma de literatura fue a base de mitos y leyendas. Eso fue de boca en boca, pasándose de generación en generación, y así fue como ahora nosotros sabemos que el por qué, cómo pensaban, y esa fue su forma de dejarnos su granito de arena en el mundo. Casi a finales de este periodo quedaron algunas pequeñas manifestaciones literarias, y pues desde ahí se notaba como a Hesíodo y Homero que comienzan a sobresalir, las primeras epopeyas griegas en esta etapa. También con obras como la Ilíada y la Odisea, es como obras características de esta época de la historia. También cabe destacar que esta época tenía algo que ha perdurado por tanto tiempo, que son los Juegos Olímpicos. Estos juegos eran muy importantes en esa época, puesto que hasta paraban las guerras, y para poder poner atención en los juegos y apasionarse por ellos, etc. Ok, la época clásica. La época clásica abarcó desde finales del siglo VIII a.C. y duró hasta el siglo III después de Cristo. Esta época también tenía sus preguntas acerca de los pensamientos racionales hacia el hombre, del mundo, el universo en general. Esto se desarrolló más que todo en Grecia, y bueno, fue originalmente creado ahí, pero también durante este tiempo se dio el crecimiento de la cultura griega y de la cultura latina. Algunos autores y obras famosos de esta época, de la época clásica, o más sobresalientes, o que nosotros nos llegamos a enterar hasta ahora, han sido como Aristófanes y Eurípedes. Y algunas obras que sobresalieron también en esa época
fue como la obra de teatro de los persas de Esquilo en las Dionistas, y pues antes fue conocida como la época medieval. Bueno, esta es la Edad Media, medievo o medioevo, este periodo histórico de nuestra civilización que ha sido muy polémica por sus diferentes manifestaciones en religión y castigos, etc. También tuvo una gran aportación a lo que vendría siendo la literatura. Pues en esta época surgió un evento muy importante que fue la creación de la Biblia y se hizo la publicación de la Biblia de Gutenberg. Bueno, el origen de esto fue en Europa más que nada, o en esa zona de por ahí. También el inicio de esta época fue en el año 476, fue con la caída del Imperio Romano en Occidente, y pues su fin fue en 1492 cuando se hizo el descubrimiento de América. Y también podría decirse que existen otros documentos que avalan que la Edad Media terminó en el año 1453 cuando fue la caída del Imperio Bizantino. En la Edad Media la Iglesia era una asociación con un gran poder en decisiones tanto como políticas como en cualquier otra situación que se pudiera surgir, y pues es algo que es característico de esa época. También existen muchas costumbres que ellos tenían que hasta la fecha pueden considerarse un poco raras o un poco fuertes, y pues sus normas morales eran un poco contradictorias ya con la religión y con las acciones que realizaban. Acerca de los exponentes más importantes de la literatura, fueron como Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, entre otros, y nos aportaron a nuestra historia grandes obras como La Divina Comedia, Cancionero, África, etc. Y después de esto, después de que acabó la Edad Media, surgió una transición entre la época medieval y entre la Edad Moderna. Esto es a lo que llamamos como Renacimiento. El Renacimiento comenzó en el siglo XV y terminó alrededor del siglo XVI. Hablando del Renacimiento, fue algo muy importante, fue un gran movimiento artístico, literario, científico, cultural, y fue muy bueno porque cambiaron algunos aspectos religiosos, pues se cambiaron algunas costumbres de la religión y pues se rompió la unidad cristiana de la Iglesia Católica. También hubieron cambios económicos, pues surgieron las primeras formas del sistema económico y social, que es llamado como capitalismo. Pues el comercio fue la primera fuente de riqueza y después siguió la industria como segundo plano. Dentro de los cambios sociales, pues la burguesía se enriqueció y tuvo una gran influencia en el gobierno. También bajó la influencia de la iglesia en el gobierno. También hubieron algunos monarcas que tuvieron y unificaron sus territorios en esta época de la historia, y pues aprovecharon la debilidad de la nobleza feudal para poder centralizar. Justo en esta época fue donde florecieron los creadores más reconocidos del arte, también llamados como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre otros, con grandes obras como La Gioconda y El David y otras obras muy importantes. Ok, después de esto comenzó la Edad Moderna. La Edad Moderna fue una época donde comenzó a finales del siglo XVI y finalizó a finales del siglo XVII, más o menos entre 1453 y 1776. Anteriormente, bueno, en esta época es donde también se marcaron los cambios religiosos, económicos y sociales en todo lo que vendría siendo la Gran Europa.
Seguido de esto comenzó la época barroca, que fue alrededor de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII. Ok, la época barroca fue una época que se difundió por toda Europa, América Latina y también algunas regiones colonizadas por los europeos. El barroco fue una cosa que contrastó totalmente el Renacimiento, pues llevaba una vibra medio pesimista, desengañada, compleja, crítica, y representaba una época un poco inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, pues además del político y económico, pues llevaban esa vibra medio triste. También se le decía al barroco como el arte de parecer, y en las artes y en la literatura. Y pues eso también fue algo que infundió en los tres elementos fundamentales de su estética, que fue el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco fue algo que se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, cuando estaba en pleno contexto de la Ilustración y del Iluminismo. También el significado de barroco fue tomado como del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. Acerca de algunos autores y algunas obras, aquí fueron algunos destacados como Luis de Góngora, y hubieron obras también destacadas como La fábula de Polifemo y Galatea, Soledades y El burlador de Sevilla. El clasicismo, que estuvo alrededor de los años 1750, surgió y finalizó alrededor de los 1820. El clasicismo vivió unos grandes eventos sociales, como la Revolución Francesa de 1789, que tuvo una gran visión para las personas que vivían en esa época y pudo hacer que tuvieran una crítica en el orden establecido, pues comenzaron a crecer la filosofía, la ciencia, y empezaron a salir un poco de ese oscurantismo que tenía el barroco, para poder dar paso a la razón, a la reflexión y a tener ideas. Bueno, acerca de lo social y lo económico, la burguesía surgió como una clase social bastante relevante. El movimiento de la Ilustración en Francia fue un claro ejemplo del proceso intelectual que tuvieron, el gran avance que tuvieron. Y también tuvieron la publicación de la enciclopedia y el diccionario, que fue algo muy significativo para ellos, que marcó un antes y un después. Tomó algunas ideas más frescas, más felices, y autores de esta época fueron Friedrich von Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Y algunas obras de esta época fueron El Clan de los Antiguos, que fue una célebre polémica literaria. Nos encontramos con la época neoclásica, que fue a mediados del siglo XVII y abarcó hasta el siglo XIX. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, fue llamado simplemente clasismo. Se extendió hasta el resto de Europa, América, y fue también de la mano con la expansión del iluminismo o la Ilustración, que fue una clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. El neoclasicismo tenía como una base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica, en el culto a la razón, y también fue algo interpretado como modelo de la modernidad. Algunos autores de la época neoclásica fueron Jean de La Fontaine, Chateau-Thierry y Einstein. Y algunas obras más relevantes de esta época fueron Los viajes de Gulliver,
que fue también el ensayo sobre el hombre y también un poema filosófico. Después de esto comenzó el romanticismo, que fue a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX terminó. El romanticismo fue un gran movimiento artístico intelectual y surgió en Inglaterra, en Alemania, en Francia y después se extendió en todo el mundo. Lo que originó el romanticismo fue una profunda crisis social e ideológica que estuvo en Europa, y después de eso se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar la dura realidad que vivimos y que vivieron ellos también. El romanticismo fue un movimiento que surgió con el propósito y el fin de contraponer el racionalismo neoclásico. También fue una corriente muy diversa, pues enfatizó la subjetividad y las emociones, y se manifestó como una ruptura de los principios de Ilustración y exaltó la libertad del individuo con su capacidad intuitiva. También tuvo sensibilidad emocional, subjetiva, y fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, de calma, de racionalidad de la época clásica y neoclásica. Era algo completamente diferente en ese aspecto, quería ser diferente a la época clásica y a la época neoclásica. Pues el autor romántico quería exaltar la belleza de los ideales, dando la libertad a los sentimientos y dejando ir el espíritu creativo, que resultaba la época más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. El artista de esta época buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba, y por eso las obras de esta época representan épocas pasadas o en lugares muy lejanos, pues así se refugiaban, se aislaban de la sociedad. Algunas grandes obras que nos dejaron que nos dejó la época del romanticismo y grandes autores fueron autores como Edgar Allan Poe, Victor Hugo, Lord Byron, entre otros, y obras como El Desesperado, Polarium y El 3 de Mayo en Madrid. Después de esto siguió el realismo, que tuvo como origen Europa y Estados Unidos. También esto comenzó en el año 1840 y finalizó en el año 1891. Algunas características de esta época fueron una libertad religiosa, tuvieron un poco más de libertad en ese aspecto, tuvieron una gran revolución en el campo de los transportes, de la medicina, de la industria, etc. En esta época del realismo también hubieron grandes autores como Stendhal, Balzac y Alejandro Dumas. Y también nos dejaron grandes obras como El Lazarillo de Tomes, Moby Dick y Negro. Después de esto nos encontramos con el naturalismo, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, a partir de 1880, y finalizó a mediados del siglo XX, alrededor de 1940. Bueno, esta nueva corriente estuvo muy vinculada al realismo, pues de hecho muchos críticos consideran que es un paso más allá de la literatura realista. En el naturalismo hay el concepto de la novela determinista, que es un tipo de literatura, el naturalismo es un tipo de literatura que presentaba personajes que ya estaban determinados por su contexto social, que la persona que nacía como pobre se quedaba pobre y el que nacía como rico sería rico por toda su vida, que el destino de los hombres ya estaba escrito y aunque quisieras cambiarlo o quisieras progresar, no se podría conseguir, no lo podrías hacer, pues en esta época tenías la idea de que la herencia genética y la influencia de tu entorno social
marcaba el destino de los personajes de estas obras. Un gran, y podría decirse que el máximo representante de esta época es Émile Zola, pues fue quien indicó los principios históricos de esta nueva corriente. También el naturalismo fue algo que está bañado de pesimismo y de un poco de tristeza, y como dicen en científicos, que la realidad que se muestra allí es muy objetiva. También podría decirse que periodística, pues no involucran emociones en sus personajes. Algunas grandes obras de esta época fueron Los Pasos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán, y bueno, ella fue también una gran exponente de esta nueva corriente. También es importante decir que básicamente esta época reproduce la realidad con objetividad de todos sus aspectos, o sean ya nobles o sean vulgares, pues según el naturalismo el ser humano viene determinado por la sociedad en la que vive. Continuando, también existió una época llamada el simbolismo. Este simbolismo fue un movimiento artístico y literario que comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estuvo durante el siglo XX. Fue originado en Francia y después comenzó como literatura y después se expandió a otras artes como la pintura y el teatro. Bueno, en esta corriente los artistas de las diferentes disciplinas como la pintura, el teatro y la literatura encontraron el arte como una gran forma de expresión, y pues ya que sabemos que el arte es un sutil lenguaje simbolizado, objetivo. Bueno, el simbolismo revive algunos valores románticos, pero también utiliza el arte como representación del mundo cotidiano. Como también estuvo el poeta Jean Moreas, quien en 1885 hizo un artículo donde dijo que no tanto en tono decadente como en su carácter simbólico, es algo que hizo creer a la poesía con estas características antes mencionadas. Algunas obras que también nos dejó fue como The Crying Spider o El Beso. También, aparte de Jean Moreas, también existieron otros autores famosos de esta época como Charles Baudelaire y Paul Verlaine. También tenemos el decadentismo. Fue algo que surgió entre los años 60 y 80 y esto durante el siglo XIX. Tuvo sus orígenes más que nada en Francia. Bueno, esta nueva corriente literaria surgió como una consecuencia indirecta del parnasianismo, como una forma de expresar lo prohibido, lo desagradable y lo extraño. Llevaban esa vibra como diferente. En el campo literario, el decadentismo se enfocó en representar de la forma pesimista la existencia humana y de una forma morbosa los signos que muestra la decadencia del hombre, pues promovía la corrupción de la moral, la crueldad, sentimientos enfermizos y la depravación. También, como dije anteriormente, estaba unido a los sentimientos de tristeza, de melancolía, de aburrimiento. Bueno, algunos autores de esta época fueron Felicien Rops, Frank von Bayros, y también tuvieron obras como The Flowers of Evil, Poemes Aeternos, Mes Prisons y Mes Hospitalius.
Ya a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX comenzó el modernismo, que fue una corriente de renovación artística. Esta corriente tuvo un gran destaque por el interés de querer romper sus estilos tradicionales. Buscaba la nueva forma de expresión de la estética y se inspiraban de la naturaleza y querían escapar de esa gran revolución industrial. Tuvo origen en Alemania y se decía que buscaba romper con el orden de lo establecido y de las reglas de la burguesía. Querer romper las clases sociales para que todas fueran accesibles para todos y que todos pudieran tener ese deseo de poder escalar. También se caracterizó por representar temas como el amor en algo más erótico y sensual, y también evocaba lugares lejanos de tiempos muy antiguos y utilizaban un lenguaje que en este tiempo de la historia era un poco prohibido. Bueno, algunos autores del modernismo fueron Paul Verlaine, Walt Whitman y Theophile. Tuvieron obras como Azul, Platero y yo y Versos libres. Bueno, después de esto tenemos la generación del 98. Bueno, esto está formado por un grupo de escritores que fueron nacidos entre los años 1864 y 1875. Tuvieron una formación intelectual bastante afín y por eso se les tuvo el valor de llamarlos generación del 98, ya que ellos pasaban por un contexto histórico bastante complicado, pues habían perdido una guerra contra Estados Unidos, España estaba sufriendo monetariamente y socialmente una crítica situación. La generación del 98 tuvo una postura crítica ante las normas sociales y obviamente la situación política de ese momento. Esta época fue surgió en España y todas sus obras son consideradas de ese lugar, pues por la situación, como dije anteriormente, económica, social, monetaria, etc. Algunos autores fueron Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu, Azorín, Antonio Machado, entre otros. Y algunas obras de esa época fueron La tía Tula, San Manuel Bueno, Abel Sánchez y Niebla. Continuando tenemos la época de vanguardias o el vanguardismo, que tuvo lugar entre 1914 y 1939. Llamamos vanguardismo al conjunto de tendencias que fueron revolucionarias en el arte y en la literatura. Su crítica es de que pretendían la ruptura con la tradición y también buscaban la innovación estética. Esos movimientos fueron agrupados en la categoría de vanguardismos porque establecieron un punto de inflexión entre la historia del arte y de la cultura. Bueno, en este momento algunos representaron la liberación del espíritu creativo y otros, por otro lado, bastante contrastado, tuvieron la pérdida de la eficacia del arte y fue como algo más público. Y también tuvieron una extensa variedad estética e ideológica en las vanguardias, que fue algo que compartían todos los artistas. Esta época también tuvo lugar en España y algunos autores de las vanguardias o el vanguardismo fueron Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edvard Munch. Y
y obras también muy famosas fueron como Impresión Sol Naciente, La Danza y El Grito. Después tomamos a modernismo anglosajón, que fue entre los años 1900 y 1940. Fue originalmente situado en Europa, aunque muchos escritores estadounidenses se trasladaron a Londres o a París, pues aquí eran los centros más importantes de la cultura artística. Por modernismo anglosajón se le conoce más como, en líneas generales, la literatura vanguardista de la lengua inglesa, y pues tuvo su gran afán con la ruptura de la herencia victoriana, y comenzaron con más afluencia los cubismos, los surrealismos y ese tipo de tendencias. Una característica también importante de esto fue de que los autores tenían en común el rechazo de su herencia inmediata, y también tenían la representación realista. También se caracterizaban por la voluntad de jugar con las expectativas del lector y tendencia a psicoanalizar a sus personajes mediante las técnicas de empleo de monólogo interior, algo muy utilizado en esa época. Cabe destacar que esto era tan extraño para las personas de esa época que la literatura y especialmente la poesía, para muchos lectores es posible leerla y comprenderla, y por eso se suele afirmar que la poesía de comienzos del siglo XX tiene un cierto carácter etilista. De esta época del modernismo anglosajón fueron William Faulkner, Marcel Proust, Samuel Beckett, y algunas obras fueron El Gran Gatsby, La Fiesta, El Sonido, entre otros. Bueno, por último tenemos el posmodernismo, que esto es algo que surgió a finales del siglo XX y está hasta ahora en la actualidad. El posmodernismo tuvo su origen en Francia y es algo que mantenemos hasta la actualidad. El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que tuvo reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y también con el resto del periodo de la modernidad. Se opuso a los conceptos de la realidad natural, objetiva e independiente del ser humano. También tuvo un movimiento que destacó por su escepticismo y también tuvo el rechazo a la corriente de la razón ilustrada. Bueno, el posmodernismo también se basó en el concepto de diferencia como mecanismo productivo, pues tuvo la negación de identidad a lo conocido, busca lo diferente. Y el posmodernismo también es considerado como un tanto gracioso, irónico, y se podría decir que algunas personas lo toman como ridículo, pues desafía los límites del gusto colectivo. También se opone a los preconceptos Oriente-Occidente, hombre-mujer, rico-pobre o blanco y negro. También ejerce su influencia en tres aspectos: en el periodo histórico, en la filosófica y en un movimiento artístico. Algunos grandes autores del posmodernismo hasta la fecha han sido Riccardo Piglia, de Amelia Earhart, Rafael Humberto Moreno Durán, José Balsa y José Emilio Pacheco. Y unas grandes obras también que hasta el momento tenemos y que se han marcado hasta ahora han sido Los Senderos Ocultos, Desolación y Los Hombres del Hombre. Bueno, este ha sido mi video acerca de las épocas literarias de la historia.
Espero haber tocado todos los temas y que estén completos y con una buena explicación. Gracias por ver.